Bueno, señores estudiantes, nuevamente continuando con lo correspondido a la asignatura de Máquinas Eléctricas 1. En clases anteriores, bueno, esto lo repito siempre, hemos venido estudiando cada uno de, de los elementos importantes dentro de nuestro transformador. Habíamos hablado ya de lo que corresponde a los protocolos de prueba o cuáles son los más importantes. Primero, habíamos estudiado el transformador, el funcionamiento del mismo en vacío, en cortocircuito y en carga. Bueno, el día de hoy, una vez que nosotros hemos estudiado todos esos parámetros, vamos a hablar de lo que es el rendimiento del mismo. Vamos a ver cuál es en sí el rendimiento de nuestro transformador. Vamos a compartir un momento en mi pantalla y comenzamos con la explicación. Bueno, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta, que naturalmente cuando estamos hablando de una máquina ideal, vamos a hacer un pequeño diagrama aquí, digamos este cuadro, digamos que esta figura está representando nuestro transformador en la cual vamos a tener la presencia de una potencia que está al ingreso y también vamos a tener una potencia en la salida. Es lo que nos dice el rendimiento. El rendimiento en sí, el rendimiento en sí dentro de este estudio, de esta figura, nos dice que la potencia que está ingresando va a ser igual a la que está saliendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que nos comunican que el rendimiento va a ser igual a la potencia que en esta ocasión nosotros vamos a tener de salida, o la potencia útil, dividido para la potencia absorbida o la potencia de entrada. Ok, entonces, basándonos en esta pequeña gráfica, nos está diciendo que la potencia que ingresa es la misma que está saliendo. Y solamente cuando la potencia que entra es la misma que sale, nosotros vamos a decir que tenemos un rendimiento del 100% de nuestra máquina. Pero en la realidad nosotros sabemos que eso nunca va a pasar. ¿Por qué nunca va a pasar? Ya que dentro de nuestro transformador ya hemos enunciado que existen diferentes tipos de pérdidas, ya sea una pérdida en el material ferromagnético, como también existe lo que son las pérdidas en el cobre, tanto del lado primario como el lado secundario. Ahora, eh, continuando con esta misma explicación, diciendo, imaginando que tenemos una máquina ideal o un transformador ideal, nosotros vamos a ver por qué es que se cumple este 100%, por qué es que nos dicen que la potencia de entrada es igual a la de salida, debido a la relación de transformación que nos decía que el voltaje del primario es al secundario y esto es igual al bobinado del primario sobre el bobinado del secundario. Eso en la parte de lo que son tensiones. En la parte de corriente sabemos que la corriente del primario es a la del secundario, como el bobinado del secundario es la del primario. Entonces, si yo quiero equiparar esta relación de transformación de corriente con la de tensión, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Primero tengo que hacer que el bobinado sea el mismo que la de la tensión. ¿Cómo hacemos? Invirtiendo. Si yo invierto N1 contra N2, no voy a estar alterando nuestra ecuación siempre y cuando altere al otro lado de la ecuación. Entonces nos quedaría que la corriente 2 sobre la corriente 1 va a ser igual a N1 sobre N2. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que esta relación de transformación es igual a lo que tenemos acá. Y solo en ese instante, cuando esta relación de transformación en relación al bobinado es igual, yo puedo decir que el voltaje 1 es al voltaje 2, como la corriente 2 es a la corriente 1. Si multiplicamos en cruz, ¿qué es lo que nos va a quedar? Voltaje 1 por corriente 1, y esto es igual al voltaje 2 por corriente 2. Y sabemos que potencia, vamos a escribirlo por aquí arriba, potencia que es igual a B por I. Entonces, aquí vamos a decir que esto sería la potencia 1 y esto va a ser igual a la potencia 2. Entonces, como ya les mencionaba anteriormente, que si nosotros cumplimos lo antes mencionado, podemos decir que nuestro rendimiento va a ser el 100% o va a tener el valor de la unidad. Pero eso sí, como les dije al inicio, esto es muy importante de aclarar, de que
de que este valor al 100% sería un valor absurdo, debido a que en la vida real existen lo que son lo que son las pérdidas dentro de nuestro transformador. Por ende, la potencia, esta potencia de entrada, ¿a qué va a ser igual? O sea, esta potencia de entrada, como lo hemos visto en clases anteriores, en el balance energético, la potencia de entrada o la potencia 1 va a ser igual a la sumatoria de todo, o sea, sería la potencia útil o la potencia 2 más las pérdidas que se están considerando. ¿Cuáles son las pérdidas? Las del material ferromagnético y más las pérdidas del cobre, tanto del primario y del secundario. Entonces, desde este punto, de esta perspectiva, del punto de vista, nosotros nos vamos a dar cuenta que la potencia útil, que la potencia de entrada no va a ser igual a la de salida, porque esta potencia de entrada se debe a todos los elementos presentes, ya sea a la de salida, sumado a cada una de las pérdidas. Entonces, nuestra fórmula de rendimiento cambiaría drásticamente, ya que esto sería igual a la potencia 2 sobre lo que es la potencia 2 más las pérdidas en el material ferromagnético más las pérdidas que nosotros encontramos dentro del cobre, o sea, tanto del lado primario como la del lado secundario. Entonces podemos decir también que la potencia del secundario se la puede calcular o la podemos calcular utilizando lo que es un batímetro. Digamos, utilizamos un batímetro, determinamos la potencia del secundario, las pérdidas del material ferromagnético lo hacemos mediante la prueba en vacío, protocolos de prueba en vacío, y la de cortocircuito para lo que es las pérdidas en el cobre. Entonces debo de que cuando realizo estos análisis, naturalmente se lo hace a una determinada temperatura, ya que cuando yo hago este estudio, tengo que considerar primero, si estoy hablando de las pérdidas, que las pérdidas I cuadrado por R van a obedecer tanto a las pérdidas en nuestro material, tanto del lado primario como del lado secundario, pero estas pérdidas se la debe aplicar a una temperatura de 25 grados. Estoy hablando del cobre en sí. O sea, esto yo lo tendría que aplicar a una temperatura de 25 grados centígrados. Son valores que ya se encuentran en sí normalizados. Pero ¿cuál es el inconveniente? Si nosotros llevamos a tomar valores referenciales, de ejemplo, voy a utilizar esta resistencia, porque es óptima para el funcionamiento de mi transformador. Digamos, yo ya hice el cálculo a 25 grados, pero eso de ahí solo funcionaría cuando esté trabajando a una determinada carga o esté trabajando en vacío, pero en el instante que pasa a cortocircuito, no va a ser así. ¿Por qué? Porque a medida de que la temperatura va aumentando, esa parte resistiva también tendería a aumentar. Entonces, naturalmente, este cálculo no se lo haría a los 25 grados, sino que debemos de considerar unos 75 grados centígrados, pero esto sería cuando estamos en la parte de cortocircuito, ya que al existir el calentamiento, o sea, al existir un mayor calentamiento en lo que es la parte del conductor, la resistencia tenderá a variar. Sí, tenderá a variar. Digamos, la resistencia, escriban por aquí, la resistencia a 25 grados centígrados no va a ser igual a la resistencia que nosotros consideremos a 75 grados centígrados. En sí, si aumenta la temperatura, tenderá si aumentamos la temperatura, la resistencia tenderá a aumentar, digamos, esto tenderá a aumentar, disminuyendo lo que es el paso de la corriente. Y al existir esa disminución del paso de la corriente, va a existir mayor calentamiento y ese calentamiento va a ser por efecto Joule y llegará hasta cierto punto que puede dañar nuestro conductor. O sea, nosotros debemos de diseñar nuestro conductor a una cierta temperatura para que la resistencia que se debe de aplicar soporte esa denominación, porque no siempre vamos a estar trabajando en valores óptimos. Si llegase a existir un cortocircuito, ahí es donde nosotros vamos a ver la falla.
Entonces, naturalmente, se dice que si nosotros deseamos determinar lo que corresponde a esa resistencia, yo puedo decir que si yo tengo lo que es la resistencia del primario a 25 grados, si yo la deseo a 75 grados, yo solamente debería de multiplicarla por 1.19. Y así estoy calculando lo que es dicha resistencia. Ahora, más adelante les explico por qué el 1.19. En sí, si yo quiero obtener la resistencia de 75 grados, por ejemplo, la resistencia del primario la tengo a 25 grados y la del secundario a 75, digamos, yo quiero la resistencia del secundario, esto va a ser igual a la del primario que está a 25 grados y esto multiplicado por 1.19. Entonces, este valor constante que está establecido en este punto depende mucho del material que nosotros estemos utilizando, porque si estamos utilizando cobre, sería este valor. Si estamos utilizando, por ejemplo, aluminio, este valor tendería a variar. ¿Por qué tendería a variar? Por las propiedades de cada uno de ellos. Y también, si yo también puedo considerar cuál es la resistencia que existe en función a otros valores. Yo lo podría calcular a 25 grados o a 20 grados, a 75 o a 100 grados. Bueno, eso sería para más. Entonces, cuando yo quiero decir que una corriente en cortocircuito no va a ser igual que en la de corriente alterna, perdón, que cuando yo estoy considerando la corriente continua, esta no va a ser igual a la corriente alterna, ya que en la corriente alterna todo se tiende a ir a lo que es a la parte de la superficie. Digamos, vamos a hacer como un dibujito aquí. Vamos a hacer, imaginándonos que esto es el conductor. Cuando estamos hablando de corriente continua, todo el conductor es utilizado o todo el conductor es aprovechado para la circulación de corriente. O sea, si yo, todo esto, digamos, por factor tiempo no lo vamos a rellenar muy bien, pero decimos que toda la corriente en corriente continua está circulando por este punto, esto sería en corriente continua, mientras que cuando estamos utilizando en la corriente alterna, todo lo que es el flujo, la corriente tiende a irse a la parte de la superficie, o sea, digamos, existe un lado como tipo hueco por donde no va a estar circulando lo que es la corriente. Entonces, al instante de que nosotros nos damos cuenta que aquí no está circulando corriente, está en corriente alterna, vamos a tener un aumento de lo que es la temperatura. ¿Por qué? Recuerden que cuando ustedes calculaban la resistencia es igual a esta fórmula, bueno, a un coeficiente multiplicado por la longitud y por la superficie. Entonces, si yo disminuyo la superficie, miren que acá la superficie es todo esto, en este punto ya no sería todo, porque esto sería como un punto hueco. Al disminuir aquel valor de esta sección, esta resistencia va a aumentar. Entonces, no podemos decir que la resistencia en corriente alterna va a tener el mismo valor que en la de corriente continua. Entonces, recuerden, en corriente alterna la resistencia tenderá a aumentar, ya que la sección del conductor tiende a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir hasta ahora? La resistencia en corriente alterna tiende a ser mayor que la de corriente continua. Entonces, si yo quiero, decir, yo quiero convertir esa resistencia de corriente continua a corriente alterna, ¿qué es lo que yo debo de considerar? Yo lo que debo de considerar que si yo tengo una resistencia en corriente alterna, esto va a ser igual a la resistencia en corriente directa o corriente continua, multiplicado por 1.19, que esto tiene que ver mucho con el material que nosotros estemos utilizando, y multiplicado por un valor de factor de carga. Entonces, teniendo en consideración todos estos parámetros, puedo determinar una resistencia en corriente alterna. Ok, entonces en este momento yo he estado hablando mucho de este valor de aquí, pero ustedes dirán, ¿a qué se debe aquello? Entonces, voy a comenzar a explicar el por qué ese valor. Vamos a ver si tengo un momento.
Ok. Bueno, voy a presentar unos diagramas. Ok, voy a presentarle estos dos diagramas en donde yo estoy en este momento representando cuáles son los valores que se tenderán a utilizar. Y ustedes dirán, ¿de qué pertenecen eso? Un momento, mira. En esta gráfica, nosotros nos vamos a encontrar con algo muy importante que debemos de analizar. Primero, se dan cuenta que aquí nosotros estamos hablando de un valor de un cero absoluto, prácticamente estamos hablando de 0 grados Kelvin. Entonces se dan cuenta que aquí existe una gráfica que no es totalmente lineal, que a cierto punto se considera un poco curva, pero entonces, bueno, si estamos considerando a una resistencia 0 grado a grado centígrado, no es lo mismo que la consideramos a una temperatura 1 o a una temperatura 2. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que a 0 grados centígrados vamos a tener una resistencia de un determinado valor. Si le aumento la temperatura a otro valor y aumentando la temperatura tenderá a crecer. Entonces podemos aclarar que la temperatura de la resistencia, la resistencia va aumentando en función, aumentemos la temperatura. Pero también existe algo que nosotros le llamamos como cero absoluto inferido, que prácticamente es un valor aproximado al cero absoluto que se equipara o es un valor más preciso para este cálculo. Si ustedes se dan cuenta, este valor, miren que con líneas sedimentadas se está uniendo directamente a la gráfica, pero no es directamente al cero absoluto. ¿Por qué? En el cero absoluto nuestra resistencia tenderá a ser cero. Entonces, si se dan cuenta, se está trazado esta línea entre este punto, este cero absoluto inferido, hasta lo que es la temperatura 1 hay una distancia X y una distancia Y a la temperatura 2. Entonces, por aquí vamos a ver si me permite escribir esto de aquí. Bueno, por un rato me presenta problemas trabajar aquí en Word. Entonces yo voy a decir que el valor de X tenderá a ser representado por la resistencia 1 y esto va a ser igual al valor de Y sobre la resistencia 2. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos o qué representa el valor de X? X representa ¿qué? Este valor de aquí, de 234.35 a la temperatura 1. O sea, sumo este 234.5 desde este punto hasta este punto, ¿y qué es lo que me queda? Esto de aquí. Asimismo, para este valor de acá. Entonces, si yo vuelvo nuevamente a la página, a donde estábamos realizando nuestras fórmulas, recuerden que hace un momento yo ya les había considerado perdón, está aquí, habíamos considerado que X es al valor de resistencia 1 y esto es igual a Y, que equivale a la resistencia 2. Y el valor de X, ¿a qué va a ser igual? Iba a ser igual a 234.5 más la temperatura 1 y todo esto representaba a la resistencia 1 y esto es igual a 234.5 más la temperatura 2 y aquí estábamos hablando de la resistencia número 2. Entonces, si yo quiero encontrar esta resistencia, lo que yo voy a hacer es despejar, determinando que la resistencia del secundario va a ser igual a la resistencia del primario, que multiplica a 234.5 más la temperatura 2 sobre 234.5 más la temperatura 1. Entonces, si nosotros tenemos esta pequeña formulita y nosotros consideramos la temperatura con 25 a 75 grados, esto va a dar como resultado 1.19, solamente este tramo de aquí. Y multiplicado por esto encontramos nuestro valor. ¿Por qué les digo? Hagamos la demostración por si acaso ustedes crean que no es así. Digamos, en la temperatura 2, que es la temperatura que la vamos a considerar como en cortocircuito 75 grados, la temperatura 1 en vacío o en carga a 25 grados, entonces ustedes realicen ese pequeño cálculo, sumen esta temperatura más esto y dividen a esto y tienen que darle 1.19. Entonces, de aquí es que nosotros
demostramos esta fórmula de acá. Ok. Bueno, continuando con nuestra explicación, bueno, ya sabemos que a mayor temperatura, mayor resistencia vamos a tener. Debemos tener muy en cuenta que el rendimiento de un transformador solo puede ser calculado cuando éste se encuentra en carga. Eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta, ya que si nosotros estamos considerando invasión en cortocircuito, no vamos a tener la presencia de parámetros tan importantes como la corriente 2 y el voltaje 2, cosas que no existen. ¿Por qué? En clases anteriores habíamos determinado que en vacío existe un voltaje en el secundario, pero no una corriente. En cortocircuito existe la corriente, pero no el voltaje. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. En sí, también yo debo considerar que el rendimiento de un transformador no va a ser constante. No va a ser constante en sí al variar, porque al variar la carga, porque las pérdidas no varían con la misma ley que con este se encuentra variando. Digamos, supongamos que como ocurre en nuestro medio nosotros decimos que si la distribución, si yo tengo una distribución de tensión constante, nosotros escribimos una fórmula general y esa fórmula general es esta que yo he escrito acá. Esta fórmula es utilizable siempre y cuando yo tenga en el momento que yo tenga una tensión constante, digamos. Entonces, en el momento de que ya comienza a variar esa pequeña, no en sí la tensión, sino la carga, vamos a tener variación de esto de aquí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que yo tengo un ejemplo, un transformador trabajando a plena carga, que decir que está trabajando al 100%. ¿Por qué? Porque, digamos, yo puedo decir, ah, no, mi transformador está trabajando al 100%, o sea, voy a tener el rendimiento máximo. Eso de ahí es mentira. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de aclarar acá. Bueno, vamos a hacer esa pequeña aclaración. Permítame borrar un momento porque necesito espacio. Ok. Bueno, aquí lo que yo tengo que tener pero muy en cuenta sería lo siguiente, señores estudiantes, de que cuando yo ya estoy considerando esas pequeñas variación de carga, eh, yo voy a considerar un parámetro que es pero muy importante, que naturalmente nosotros le conocemos como la fracción de carga, como fracción de carga, podemos decir. En sí, esa fracción de carga es una pequeña variación que vamos a obtener al momento que vamos a variar, se podría decir. O sea, entonces lo que se desea ver es que la fracción de carga máxima es máximo el rendimiento. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente, esa fracción yo la voy a conocer como letra X. En sí, esta letra X siempre se va a considerar, bueno, en valores menores de 0 y no puede superar el valor de la unidad. Entonces, se mantiene en eso de ahí. Si yo digo que nuestro transformador está trabajando al 100%, que es lo que nosotros estamos diciendo, de que estamos en este valor de la unidad, y así vamos a comenzar a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que yo también quiero demostrarle? De que si ustedes me dicen que nuestro transformador o esta fracción de carga se encuentra al 100%, no va a ser el rendimiento máximo. ¿Por qué? Porque el rendimiento máximo siempre va a obedecer a las pérdidas tanto del material ferromagnético como la que existe en el cobre. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Que si trabajamos con una tensión constante, este valor de X significa una fracción de la corriente máxima, nada más eso de ahí. Vuelvo y repito, que si trabajamos con una tensión constante, X va a significar una fracción de corriente máxima.
X solo va a intervenir en donde esté trabajando lo que es la corriente del secundario. Entonces, vamos a hacer esta pequeña variación de nuestra fórmula. O sea, digo que el rendimiento va a ser igual. Dentro de esta potencia yo tengo la intervención de la corriente del secundario, entonces yo multiplico ese valor por la potencia del secundario dividido para X sobre la potencia del secundario más la potencia de las pérdidas ferromagnéticas más las pérdidas que existen en el cobre, tanto el primario como el secundario. Y recuerden que en este elemento también hay corriente del secundario y como son pérdidas por efecto Joule, están elevados al cuadrado. Entonces, des en cuenta que aquí yo ya tengo la presencia de esa variación, que si estamos hablando que es la carga está al 100%, esto vale 1 y no altera nada nuestra ecuación. O sea, yo no puedo decir que al 100% tengo un valor máximo. ¿Por qué? Porque en sí, esta fracción va a depender siempre de estos dos parámetros. Digamos, el siguiente paso que yo voy a realizar, bueno, para que no altere mi ecuación, yo voy a dividir para X todos los elementos de mi ecuación para que quede lo siguiente. El rendimiento va a ser igual a X por la potencia sobre X dividido para X sobre la potencia para X más las pérdidas sobre X más las pérdidas en el cobre sobre X, y eso está multiplicado por X cuadrado. Ustedes saben que son cobre del primario y el secundario. Si nosotros simplificamos, ¿qué es lo que nos va a quedar como resultado? Que el rendimiento va a ser igual a la potencia del secundario sobre la potencia del secundario más la pérdida del material ferromagnético sobre X más las pérdidas en el cobre por X. Entonces se dan cuenta que a la final todo va a obedecer, o esta fracción de carga siempre va a variar en función a estas pérdidas que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, el siguiente paso que yo voy a decir, o lo que yo les puedo decir, que para que sea máximo el rendimiento tiene que ser mínimo esta parte de nuestro denominador. Por ende, yo voy a dividir solamente la parte del denominador con respecto a X. Vamos a hacerlo por este punto. Digamos, la derivada en función a X de la potencia del secundario más las pérdidas del material ferromagnético y más las pérdidas en el cobre por X. Entonces sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, la de una variable por una constante es la misma constante, y esto que es una derivada de un denominador, sabemos que es esto al exponente menos 1, y nos quedaría que la potencia del material ferromagnético, esto va a estar dividido para su valor de X elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Recuérdense que es la potencia al exponente menos 1, entonces va a quedar X a la menos 2, la llevo al denominador, se hace positivo, y más las pérdidas de nuestro cobre, tanto del lado primario como del lado secundario. Entonces yo en ese momento puedo decir que para mi fórmula yo considero, para que esto no altere, la convierto en ecuación, yo vengo y digo que las pérdidas fijas, podríamos decir, las pérdidas fijas van a ser igual a las pérdidas variables. ¿Por qué? Porque las pérdidas fijas, ¿cuáles son? La que está inmersa el material ferromagnético, y las pérdidas variables es la que está inmersa las del cobre. Entonces, yo ya podría decir que puedo despejar lo que yo ya he encontrado en la parte superior, y voy a decir lo siguiente. Si yo despejo X desde este punto, me va a quedar que X al cuadrado va a ser igual a la potencia o la pérdida que existe naturalmente en el material ferromagnético sobre las pérdidas en el cobre, tanto del primario y del secundario. Si quiero eliminar este valor, yo lo único que hago, saco raíz. Entonces, utilizando esta fórmula, yo voy a encontrar el rendimiento máximo de mi máquina. Entonces, para el momento que yo quiero calcular eso, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí y vamos a calcular. Vamos a hacerlo, por ejemplo. Digamos que yo tengo una potencia, digamos, el rendimiento va a ser igual
a una potencia de unos 500 vatios. 500 vatios está trabajando al 100%, o sea, esta fracción de carga vale 1, entonces dividido para 500, digamos que las pérdidas de material ferromagnético es igual de 2, las del cobre igual a 5, miren que son valores aleatorios que yo estoy utilizando. Entonces, si yo realizo toda esa operación, ¿qué es lo que voy a obtener? Un momento, dejen realizar los cálculos. Si no me equivoco, el rendimiento de mi máquina va a ser de 0.98619. Pero si yo ya este mismo cálculo lo realizo con esta fórmula de acá, ¿qué es lo que primero tengo que encontrar? El valor de X. Entonces, el valor de X aquí va a ser igual a la raíz del material ferromagnético, que vale 2, la del cobre, que vale 5, y hagamos el siguiente cálculo. Entonces, sería 2 para 5. Esto va a ser igual, que esto va a ser igual a 0.6324. Utilizando eso en nuestra fórmula, ¿qué es lo que nos quedaría? Que el rendimiento es igual a 500, que multiplica a 0.6324, dividido para 500 por 0.6324 más 2 más 5, que multiplica a 0.6324 al cuadrado. Y vamos a comprobar si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Bueno, sobre 500 que multiplica a 0.6324 más 2 más 5 que multiplica a 0.6324, y eso está elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 0.9875. Entonces, des en cuenta, este es el rendimiento máximo que tenemos acá. O sea, yo les puedo decir, nuestro transformador está trabajando en este punto al 100% de su carga, y en esta carga está trabajando al 100%. Mira a lo cuánto está trabajando, y miren el rendimiento máximo. Entonces, señores estudiantes, deben de tener muy en cuenta que esta fórmula en sí la utilizamos cuando estamos hablando que tenemos una distribución constante, pero cuando ya vemos la variación de esta carga, o ya la utilizamos con esta pequeña fracción de carga, que ya les dije que es una pequeña fracción de la corriente máxima. Miren que solamente una pequeña fracción de la corriente máxima. ¿Por qué les digo una pequeña fracción? Porque estamos utilizando bajo pérdidas, estas pérdidas. Entonces, esta fracción, que es muy pequeña, X es igual a este valor pequeño, vamos a obtener el valor máximo de nuestro rendimiento. Entonces, des en cuenta que para calcular el rendimiento es muy sencillo, solamente tengo que tener cuál es la potencia útil, nada más la potencia útil, las pérdidas del material ferromagnético, las pérdidas en el cobre, que si en un problema cualquiera yo no se las doy, ustedes ya las podrían calcular en función a las clases que se han visto atrás. Entonces, en la próxima clase que voy a utilizar, bueno, ya podría completar un cierto ciclo en la cual ustedes podrían calcular muchos parámetros dentro de nuestro transformador. Recuerden que ya hemos visto lo que es el circuito equivalente, hemos visto el comportamiento del transformador tanto en carga, en vacío, en cortocircuito. Mira ahorita el rendimiento. Entonces yo ya podría, digamos, en el examen, en una prueba, decirles, señores estudiantes, necesito que me calculen todos los parámetros del circuito equivalente, cuál es el rendimiento de nuestro del transformador, más lo que se expone en la próxima clase. De ahí vamos a tratar de avanzar hasta lo que son los transformadores trifásicos de forma lo más resumida que se pueda. Y como yo siempre he dicho, bueno, este sílabo está establecido para llegar a lo que es el estudio de lo que es los motores. Pero el estudio de motores
yo lo necesito trabajar de forma práctica. Bueno, por ahí dicen que posiblemente el próximo semestre podamos tener un espacio en lo que es, en lo que corresponde al ingreso de los laboratorios. Bueno, si eso nos permiten, sería fenomenal. Claro que no es obligatorio. ¿Por qué les digo? A ver, imaginemos que nos permitan el ingreso a los laboratorios. Para mí, lo máximo que se puede haber dentro del laboratorio, contando el docente, serían 5 personas, porque solamente tenemos un, un módulo de trabajo. Entonces, si yo tengo un módulo de trabajo, ¿qué es lo que voy a determinar? Tienen que haber hasta, digamos, máximo 5 con el docente o máximo 4 con el docente. Estamos separados manteniendo la seguridad básica, por eso no se lo obliga al estudiante, pero en ese momento yo ya les estoy explicando directamente dentro de la máquina. Lógicamente que íbamos a tener la presencia de algún ayudante que va a estar grabando todo lo que nosotros vamos a estar haciendo para que eso pueda ser subido a la página virtual y los estudiantes que no puedan asistir, digamos que por motivos de salud, no puedan estar ahí por motivos de que se encuentran lejos o cualquier motivo. Digamos, esta es una propuesta que me gustaría trabajarla en la cual los estudiantes que sí estén presentes, ellos van a estar ahí, van a realizar la práctica, yo realizaré mi clase ahí mismo, en presencia de ellos, entonces ustedes podrán observar, podrán darse cuenta cómo se realiza esta práctica, cuál es el comportamiento en sí. Por eso vamos a llegar hasta lo que es transformador trifásico, hacemos la introducción a lo que son los generadores y después en el próximo ciclo, se podría decir, aunque sí voy a tratar de culminar todo, en el próximo ciclo ya empezaríamos con clases puntuales a los temas que nosotros vamos a realizar. No crean que los temas que aquí no se ven ya no se van a dar el próximo, digamos, los temas que ustedes que no ven ahorita aquí o no alcanzaron a ver, no lo vamos a ver allá. Allá lo completamos. Recuerden que por eso son consecutivas las materias, máquinas 1, máquinas 2, máquinas 3. Máquinas 1 en sí solamente debe de abarcar todo lo que es el estudio del transformador. Máquinas 2 abarca el estudio de tanto generadores como motores de corriente continua, corriente alterna, y máquinas 3 solamente habla de motores asincrónicos. Entonces, esto refiriéndonos a la malla 2008 y a la 2017 rediseñada 2020, esto abarca también, puede abarcar dentro de máquinas 2. Entonces, señores estudiantes, en este momento hemos hablado de lo que es el rendimiento de nuestro transformador. Hemos visto prácticamente cuál es la diferencia entre esta fórmula y la que nosotros utilizamos dentro del cálculo, esta de acá, que dentro de esta fórmula la utilizamos cuando tenemos una tensión constante, que nuestra carga en sí tenderá a variar, pero no afectaría tanto. Digamos, valores nominales, este es el rendimiento, con valores exactos no va a variar nada. Acá nosotros ya estamos considerando la variación de todo. Vuelvo y digo, tensión constante, no varía ningún parámetro, acá está variando el parámetro, por eso utilizamos lo que es lo que es la fracción de una corriente, solamente una pequeña fracción, y esa pequeña fracción viene alterando directamente o viene afectando o es afectada por estos dos parámetros de acá. Por eso el valor máximo lo conseguimos en la división de estos dos parámetros. Entonces, señores estudiantes, por mi parte voy a quedar hasta ahí en la clase para que, bueno, quedamos ahí en la clase. Y algo que sí les quiero comentar, correspondiente a lo que es el trabajo de investigación. Hace unos días, bueno, me estaban preguntando sobre cómo se tenía que realizar. Bueno, ustedes se dan cuenta en la página virtual, dice, deben de subir el marco teórico. O suben el marco teórico o suben todo lo que han hecho hasta ese punto del marco teórico. De ahí hay otra parte que es el análisis de los resultados. O suben solo el análisis del resultado o ponen todo lo demás. De ahí existe algo sobre la tarea wiki. La tarea wiki, eso se debe de basar en lo que corresponde a lo que han trabajado. O sea, ustedes van a imprimir una pequeño informe que se puede imprimir de ahí y eso es lo que van a presentar. Bueno, si tienen duda en eso de ahí, a la final la podemos aclarar.
Pero eso sí les voy adelantando, para la próxima semana, cualquier día yo los voy a comenzar a citar por grupos, en la cual yo digo, ah, no, el grupo uno voy a revisar el trabajo con ustedes, de ahí vamos viendo cuáles van a ser las problemáticas y de ahí sale su calificación. ¿Ok? Naturalmente, esto de aquí lo voy a realizar en horas no laborables para mí, porque yo sé que muchos de ustedes se encuentran trabajando. Bueno, son pocos, creo que uno o dos que tienen problemas de conectividad y el resto se encuentran trabajando o tienen un internet de baja calidad, se podría decir, o en la zona que viven no llega mucho el internet. Entonces, naturalmente en esas horas la vamos a dedicar para que ustedes se puedan conectar a partir de las 7, 8 de la noche y ahí yo les voy a comenzar a preguntar sobre el trabajo que ustedes han realizado y a ver si de verdad ustedes lo han realizado. Bueno, señores estudiantes, de aquí hasta la próxima clase. Muchas gracias.